el ser humano es un ser comunicativo. Eh, la sociedad nos condiciona a tener que saber comunicarnos, ¿no? La comunicación es un- una herramienta muy, muy importante, ¿no? Es necesario, pues entonces es imprescindible eh, saber comunicarse, saber entender lo que otras personas nos dicen y también poder hacernos entender, saber comunicar nuestras ideas. En en el ámbito profesional, ¿ya? Es muy importante saber recibir la comunicación por parte de, ya sea pues nuestros jefes, las personas con las que trabajamos en conjunto o las personas a quienes vamos a dar un servicio, a quienes vamos a atender, ¿no? Mediante nuestra profesión. Y para poder realizar ello con propiedad, eh, para poder atender a nuestro público, a las personas que necesitan de nuestros servicios, eh, o para poder trabajar y avanzar en los proyectos que eh, nos proponemos realizar, ¿ya? Es imprescindible la comunicación. Entonces, el ser humano, de manera general, ¿ya? Continuamente se comunica y, y la comunicación tiene diversos matices, eh, diversos idiomas, eh, diversas formas, ¿no? Cada grupo social crea su propio lenguaje, sus propios eh, códigos lingüísticos, incluso, ¿no? Las costumbres, eh, los, los convenios sociales, ¿no? Ya que cada grupo tiene o que cada grupo va formando, ya se hace un código de comunicación. ¿Ya? Entonces, esto, pues, estas costumbres, estas formas de comunicarse, eh, incluso, ¿no? Al interior de las empresas, al interior de las instituciones, eh, ya sea, ya sean instituciones privadas o instituciones del Estado, adquieren eh, lo que se conoce como el lenguaje corporativo, ¿ya? Entonces, tenemos pues que es necesario, ¿no? Es muy importante poder entender lo básico de las comunicaciones y en base a ello poder hacer que
nuestras comunicaciones se hagan en las mejores condiciones. Muy bien. Entonces, como concepto de comunicación, podemos decir que viene a ser un proceso, ¿no?, en el cual se transmite información de un punto a otro, ¿no? La cual podemos notar que eh, su, su luz nos indica que está llevando pues prisa, posiblemente esté llevando algún paciente, ¿no?, que necesite atención, a trasladarlo pues seguramente a un centro médico, ¿ya? Y eh, eso nos comunica, ¿no? Nos comunica justamente sobre una necesidad, ¿no? Una necesidad de, eh, primero, prisa y luego de darle paso, ¿no?, darle preferencia para que pueda circular libremente, ¿no? Entonces, los, los demás transeúntes, los demás vehículos, ¿ya?, deberían hacerse a un lado, ¿ya?, para que esta ambulancia pueda circular, no pueda pasar. En el, en la parte superior, ¿no?, nuevamente ya en el centro eh, de la diapositiva, ¿no?, eh, tenemos dos personas, ¿no? Dos personas que también se están comunicando. Podríamos identificarlo como posiblemente pues jóvenes universitarios que están intercambiando opiniones sobre un determinado tema, posiblemente sobre una clase, ¿ya? Y aquí también tenemos otro proceso de comunicación, ¿no? Intercambio, posiblemente, ¿no? Intercambio de ideas, opiniones, eh, explicaciones sobre un determinado tema. En el extremo ya derecho, siempre en la fila superior, ¿ya?, tenemos a un individuo, ¿no?, que está intentando comunicarse vía telefónica, ¿no? Y pues está, en este caso, pues, ¿no?, haciendo uso del teléfono móvil, ¿no?, teléfono celular, ¿ya?, pues para poder comunicarse, ¿no? En la parte inferior de los gráficos tenemos a un reloj, ¿no?, que está indicando la hora, está indicando también un timbre, posiblemente despertador, ¿ya? En la parte inferior tenemos un teléfono que está sonando, ¿no? Es un teléfono antiguo, un teléfono eh, alámbrico. Y finalmente tenemos a, a otra persona, ¿ya?, que por la vestimenta usa un casco y está pues comunicando mediante una, una bocina, ¿no? Un amplificador de la voz, ¿ya?, está comunicando alguna información. Posiblemente pues sea un jefe de alguna obra de construcción, ¿ya? O de repente en algún campamento minero eh, o de algún grupo de trabajadores, ¿no? Por el caso podríamos decir pues de que se trata eh, un,
de un trabajador que tiene cierta jerarquía, ¿no? Para dirigirse a los demás. Entonces, viendo estos dibujos, ¿qué podríamos decir acerca de la comunicación? La comunicación, entonces, es únicamente entre personas. La comunicación es solamente el diálogo que existe entre dos personas, o la comunicación puede darse de otras formas. A ver, jóvenes, vamos a pedir sus opiniones. De otras formas también, profesor. Profesor, también Muy se daría bien. de otras formas como los avisos publicitarios, los periódicos, no necesariamente de una persona a otra. Ah, excelente, muy bien, ajá. Hay otras formas, entonces, de comunicar. Bien, bien cierto, ¿no? Periódicos, revistas, avisos publicitarios. Muy bien. A ver, quién más nos da algunas otras ideas de la comunicación? En los medios de comunicación, profesor, televisión, radio. Muy bien. Ajá, efectivamente, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Incluso llamados, ¿no? Medios de comunicación masiva, ¿no? Y que vemos, pues, tiene mucha influencia, y y esa influencia importante se pone en evidencia durante, por ejemplo, las campañas políticas, ¿no? La elección de un presidente, alcaldes o presidentes regionales, ¿no? O gobernadores regionales. Vemos, pues, que los medios de comunicación se convierten en puntos importantes de publicidad. Centros, incluso, ¿no? Promueven debates entre los candidatos y comunican las ideas, las propuestas de estos candidatos, eh, hacia toda la población. Bueno, y esa comunicación puede ser muy objetiva, o también puede tener, pues, distorsiones, ¿no? A ver, qué otros medios de comunicación podemos encontrar? Una carta, profesor, una carta, un abrazo. Muy bien. Ajá, una carta, así es, ¿no? Una carta, una solicitud, ¿Unas señas? las señas, muy bien, el lenguaje de señas, así es. Ujú. Y en la calle las señales de tránsito o los sonidos que te ponen alerta. ¿Sí? Muy bien, también, ajá, eh, las señales de tránsito, ahí también tenemos comunicación, ¿no?
las señales de tránsito, ya sea pues los semáforos, o ya sea pues los avisos de a qué velocidad pueden circular los vehículos en determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, cerca a un colegio, cerca a los lugares donde hay muchas personas que transitan de un lado a otro de la pista o de la calle, vemos pues que los letreros anuncian a los vehículos que deben bajar la velocidad. O por ejemplo, no sé si han tenido oportunidad pues, de viajar por la carretera panamericana, ¿ya? Y hay zonas en las que hay letreros que indican que hay curvas muy cerradas, ¿no? Hay curvas en las que el, el conductor debe disminuir la velocidad, ¿no? Entonces es importante pues estar atento a estas señales, ¿no? A ver, ¿qué otros medios podríamos indicar? Profesor, buenos días, ¿me Profesor, logra a escuchar? través de las expresiones también se podría representar el lenguaje. Por supuesto, las expresiones, a ver, si te refieres a expresiones faciales, ¿no? Sí, sí, profesor. Por supuesto, claro. eh, las expresiones faciales también comunican, ¿no? Eh, una expresión de una sonrisa, una expresión de molestia, una expresión de disgusto o de susto, eh, o de repente pues de incomodidad, ¿no? Eh, son formas de comunicar, ¿no? Incluso, ¿no? Hay todo un estudio eh, acerca de la expresión del lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, eh, la persona puede estar comentando, puede estar indicando verbalmente ciertas, ciertas palabras, ciertos comentarios. Sin embargo, sus expresiones, ya sean expresiones faciales o las expresiones corporales, pueden indicar otra cosa, ¿no? Pueden indicar lo contrario. ¿Ya? Entonces, esta, esta forma de comunicación, pues, se está estudiando mucho, ¿no? Y es muy útil, por ejemplo, para eh, la parte comercial. Eh, es muy útil, por ejemplo, para lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? El tema de eh, campañas, campañas políticas, ¿ya? En las que los candidatos pues tienen que ser bastante asertivos en saber comunicar, ¿no? Y eso pues se puede medir a través de las encuestas, y finalmente a través de los resultados, ¿no? Muy bien, entonces
Vemos pues que el lenguaje puede ser, la comunicación y el lenguaje puede ser diverso, ¿no? Puede ser de muchas formas, ¿ya? Y es importante, ¿no? Conocerlos. Algo que no me han mencionado, por ejemplo, y que de seguro, ¿ya? Todos ustedes usan, es, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? El WhatsApp. Como un medio de comunicación alternativo a solamente hacer el uso de la llamada telefónica, ¿no? Es más, ¿no? Hoy en día las personas primero se anuncian por mensajes de WhatsApp, ¿ya? Y ya en caso de ser más necesario, recién se acude a la llamada telefónica, ¿no es así? Profesor, Sí, Sí, diga. sí, profesor, otro medio de comunicación también podría ser la vía correo electrónico, ¿no? Como estamos en contexto virtual ahora, pero hay un método de comunicación que me parece muy interesante, es el del lenguaje braille, profesor. Ese para las personas con dificultades, así, es un método de comunicación asertiva, ¿no? Para ellos. Ah, muy bien, claro, claro. Sí, pues, muy bien, ¿no? El tema de las personas con eh, problemas de visión, ¿no? Este método braille, pues, es una manera muy importante para estas personas que, bueno, al haber perdido la visión o de repente, pues, ya por cuestión de nacimiento, ¿no? Tienen esa discapacidad. Entonces, el lenguaje braille eh, les permite leer, les permite estudiar, ¿no? Son una especie de hojas, ¿no? Que tienen mm, las hojas ya están preparadas con agujeros que la persona, ¿no? La persona con problemas de visión se le adiestra para poder leer esos agujeros, ¿no? Esos agujeros justamente van a indicar letras, palabras, mm, oraciones y finalmente, pues, párrafos que van a comunicar. Entonces, y también eh, podemos aprovechar en indicar, pues, el lenguaje de los sordomudos, ¿no? Lo cual también podemos ver en los noticieros, ya prácticamente en estos últimos años ya es obligatorio. En los noticieros, pues, eh, sobre todo, por ejemplo, en el noticiero del Congreso, ¿no? El Congreso de la República, está continuamente una persona, ¿no? En conjunto con el, al personaje que se entrevista y que está dando su comunicación, ¿no? Al lado aparece, pues, en una ventana pequeña, otra persona que está comunicando mediante mediante este lenguaje de señas, ¿no? Ya, posiblemente, pues, tenga algún nombre preciso, ¿no? La verdad que en este momento eh, no lo tengo en mente, pues, de manera general podríamos decir, ¿no? El lenguaje de los sordomudos, ¿no? No,
¿Alguien tiene ese nombre preciso de este lenguaje al que nos estamos refiriendo? Al emisor, eh, el mensaje, el receptor, eh, el canal, el código y la situación, ¿no? Entonces, el emisor como la persona o el sujeto, ¿ya?, quien tiene la intención de transmitir una información, ¿no? Y para ello elabora un mensaje y lo envía al destinatario, ¿no? Entonces, el mensaje, el mensaje que ha sido emitido por el emisor, ¿no?, ¿ya? Que viene a ser la secuencia de signos que este emisor ha elaborado y hace llegar a su interlocutor. Tenemos al receptor, que es quien recibe el mensaje y lo interpreta. Tenemos al canal, ¿ya? Que viene a ser el medio físico por el que el mensaje se transmite desde el receptor hasta el emisor, ¿no? Y ese canal puede ser el medio físico cuando dos personas están cerca y pueden eh, interactuar, ¿no? Pueden comunicarse de manera directa, mm, de manera tradicional, podríamos decir, ¿ya? Pero también podría ser un medio telefónico, ¿no? El teléfono también es otro canal de comunicación. Podría ser el correo electrónico, podría ser el WhatsApp, podría ser, por ejemplo, los otros medios, ¿no? Como el Facebook, Instagram, o bueno, las diferentes redes sociales que tenemos en la actualidad. Una, mm, una carta, por ejemplo, como mencionaron hace un momento, ¿no? ¿Ya? Entonces, el canal es el medio por el cual las personas pueden comunicarse, ¿no? El código. El código. El código, que es el conjunto de signos y reglas para poder combinarlos, ¿ya?, en el que el emisor utiliza y elabora el mensaje. Y el emisor y receptor deben conocer ese código para que pueda producirse la comunicación, ¿no? Por ejemplo, el código lingüístico que estamos usando para poder comunicarnos, podemos decir que es el castellano, ¿no? Es el código que mediante el cual yo me estoy expresando y mediante el cual ustedes, ¿no?, están recibiendo el mensaje. Y acá pues aprovechar en indicar, ¿no?, que entonces cada idioma, ¿ya?, viene a ser un código lingüístico. Por ejemplo, ¿no?, un código lingüístico propio de nuestro país, ¿no?, el quechua, el aymara, eh, las lenguas nativas que tenemos en el Perú y que muchas veces pues no, a veces desconocemos, ¿no? Eh,
tengamos en cuenta que a veces también se confunde, ¿ya? Señalando de que el código lingüístico del que más hacemos uso, ¿no? Mediante el cual nos comunicamos, decimos el español. Y sin embargo, pues, si, o sea, como idioma en España, podemos encontrar también varios códigos lingüísticos. ¿Ya? Entonces, tenemos pues de que en España, ¿ya? Hay varios idiomas, ¿ya? Por ejemplo, la región importante de Cataluña, ¿no? Posiblemente lo hemos escuchado eh, por el nombre de Barcelona, el club de fútbol, ¿no? Pero aparte de ser esta ciudad, Barcelona, aparte de ser el punto importante de un club de fútbol también muy conocido, ¿no? Es una ciudad industrial bastante próspera. Y pues hace apenas 2 años atrás estuvo intentando separarse de España. ¿Ya? Entonces, esta zona, ¿no? Barcelona, Cataluña, ¿ya? Tiene un idioma distinto al castellano, al que hablamos. El castellano del que hacemos uso, pues es propio de el centro, ¿no? El centro de toda la región de España, ¿no? Mm, Se habla pues en Madrid, pero en el norte, ¿no? En el norte de España, ¿ya? La región llamada pues gallega, también tiene su propio idioma, ¿no? Se habla otro idioma. En el mismo norte de España también hay otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, el vasco, ¿ya? Y bueno, podríamos seguir enumerando, ¿no? Pero eh, a lo que se quiere llegar es que cada región ya tiene su propio idioma, ¿no? Y eso obedece pues eh, al contexto histórico en el que el ser humano se ha ido desarrollando, en el que el ser humano se ha ido desenvolviendo y crea toda una identidad, una nacionalidad. Profesor, eso serían dialectos, ¿no? Eh, mm, bueno, cuando se habla de dialecto, más hace referencia a lo que podríamos decir, eh, o sea, un idioma y, y lo que se habla, por ejemplo, a ver, mm, un mismo idioma, pero que tiene cierta diferencia en otra región. A ver, para de repente poner un ejemplo, ¿no? En la costa peruana, ¿no? En la costa peruana tenemos, por ejemplo, hacemos uso del castellano,
Sin embargo, ¿han notado lo que se habla, por ejemplo, cómo se habla en Piura y cómo se habla en Lima? Incluso hay palabras distintas, ¿no? Y el acento también es distinto, ¿no? Entonces, a eso le llaman normalmente dialectos, ¿no? O sea, o sea, el mismo idioma, pero acentos distintos y palabras que tienen diferentes significados. Por ejemplo, el, el mismo castellano del que hacemos uso, ¿ya? Si lo comparamos entre cómo habla un mexicano, cómo habla un peruano, cómo habla un chileno, ¿ya? El idioma, podríamos decir, es el mismo, ¿no? Castellano. Pero en muchas palabras, ¿ya? Se pueden entender distintas cosas, ¿no? O sea, si juntamos pues a un mexicano, peruano, chileno, argentino, mm, ya tendríamos que precisar algunos conceptos o algunas palabras para poder hacerse entender bien, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el inglés. En el inglés, por ejemplo, tenemos que el inglés que se habla eh, en el lugar de origen, ¿no? Inglaterra, Reino Unido, ¿ya? Es distinto del inglés que se habla en los Estados Unidos o el inglés que se habla en Australia o incluso, ¿no? El inglés que se habla en Canadá. Y en la misma, en el mismo Reino Unido, ¿no? Teniendo en cuenta que Reino Unido es, eh, por lo menos en las Islas Británicas, ¿ya? En las Islas Británicas, eh, donde tenemos a Inglaterra, eh, Escocia, Irlanda, Gales, ya, miren, son conjuntos de islas. Sin embargo, también hay varios idiomas, ¿no? Gales, que es una región que está, podríamos decir, eh, relativamente, ¿no? Cerca de Londres, ¿ya? Su idioma original o tienen un idioma, pues, original propio, ¿no? No es el mismo inglés. Escocia, que está en la parte norte de las Islas Británicas, también, ¿no? Tiene un idioma eh, propio, diferente del inglés. Irlanda, ¿no? Irlanda, como una isla adjunta a las Islas Británicas, ¿no? E importante también, ya, igual, ¿no? También tiene otro idioma. ¿Ya? Entonces, pues, sin embargo, ya por cuestiones históricas, pues, ¿no? A partir del siglo XVIII, XIX, cuando Inglaterra adquiere gran poder económico, militar, marítimo,
va a imponer el inglés, pues, en, en la mayor parte de las Islas Británicas. Y también va a llevar el inglés, pues, a Australia, a Estados Unidos, a Canadá, incluso, ¿no?, a la India, que es otra colonia importante que fue una colonia importante del Reino Unido, a la región de Hong Kong, ¿no?, en China. ¿Ya? Entonces, y tenemos pues que el inglés que se habla en cada una de estas colonias de Gran Bretaña, ¿ya?, también es distinto, ¿no? Es decir, a pesar de que la raíz es la misma, ¿no? Eh, la estructura gramatical es única, ¿no?, ya que nace, pues, ¿no?, del inglés, ¿no?, en Inglaterra. Sin embargo, pues, en cada una de estas zonas, eh, el idioma va adquiriendo una connotación propia y se mezcla también con palabras y usos de, de la zona, ¿no?, del lugar. Por, por poner un caso, ¿no?, en el castellano que hablamos, ¿no?, en el castellano que hablamos acá en nuestra ciudad, ¿no?, en Lima, hacemos uso de varias palabras quechua y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, no nos percatamos. Por ejemplo, la misma palabra de Lima, ¿ya?, es una deformación del quechua, ¿no? El valle que encontraron los españoles que conquistaron, ¿no?, el Perú y llegaron a fundar eh, la ciudad en la que actualmente vivimos, pues eh, tenía el nombre de Rímac, ¿no?, por el río. Y Rímac eh, es una palabra quechua, ¿no?, que significa hablador. Y pues, bueno, el río, ¿no?, el río en quechua es Mayo, ¿no? Entonces, el nombre completo era Mayu Rímac, ¿no?, río que habla. Los españoles, al llegar, pues, y de repente tener problemas con la pronunciación de Mayu Rímac o Mayu Rímac, ¿no?, simplemente lo hicieron más fácil como Lima. Incluso el nombre de nuestro país, ¿no?, Perú, también es una deformación del quechua. Los españoles, ¿no?, por historia sabemos que llegan, pues, al norte del Perú, ¿no?, a la región de Tumbes, y llegan, se establecen en una zona donde desemboca un río, ¿no?, el río Virú. Cuando los españoles llegan y comienzan a preguntar, ¿no?, a los pobladores de la zona, tratan de comunicarse, tengamos en cuenta que ya habían previamente eh, intercambiado con, eh, podríamos decir, una persona, un traductor, ¿no?, llamado el indio Felipillo, incluso hasta eh, el, el llamar indio a los pobladores de esta zona del mundo, ¿no?, es una equivocación, ¿no?
¿ya? Indios son las personas que habitan en el país de la India, ¿no? A ellos se les puede llamar indios, ¿no? O hindúes. A los nativos del Perú, ¿no? A los nativos de la parte sudamericana, ¿ya? Normalmente pues se les podría llamar andinos. A ver, un segundito que el señor Mario de supervisión nos está pidiendo algunos datos, ¿ya? A ver, le voy a responder. A ver, disculpen, estimados alumnos. Ya, gracias también, Mario. Muy amable, buen día. Jóvenes, a ver, bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Y vamos a pedir elegir a un delegado o delegada, ¿ya? Es importante para poder comunicarnos con docente y alumnos y también, bueno, a veces los supervisores solicitan al delegado del aula, ¿no? O delegado del curso. A ver, les pediría pues si podemos elegir a un delegado, delegada, eh, a ver quién propone a alguien o quién quisiera ser delegado o delegada para eh, facilitar, para que me apoyen en el tema de comunicaciones con docentes y alumnos. Mm, a ver, al azar proponen, ya, a ver, de los que aprecio en ese momento, a ver, ya los que tienen foto, a ver
la señorita Palomino Fenco está. ¿Me llamó profesor? Sí, sí, señorita Palomino Xiomara, ¿usted podría ser nuestra delegada? Ah, ya, sí, está bien. Ya, excelente. Eh, un favor, en el chat, ¿podrías escribir tu número telefónico? Eh, sí, profesor. Ujú. Ya, ahí. Ajá, ya. Ya, muy bien. Entonces, a ver, jóvenes, eh, la señorita Xiomara Palomino va a ser nuestra delegada, ¿ya? Y pues vamos eh, a través de ella, estar comunicándonos, pues, en todo lo que respecta sobre tareas, exposiciones, ¿ya? Trabajos grupales que vamos a desarrollar en el curso. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, a ver, como un primer encargo, ¿ya? Para todos, les voy a pedir que vayan organizando grupos de trabajo, ¿ya? Grupos de trabajo de eh, cuatro alumnos. ¿Ya? Entonces, con los grupos de trabajo vamos a plantear temas para desarrollar, ¿ya? Temas para desarrollar en clase. Y pues esos temas, ¿no? Vamos a proponerlos en fechas para poder presentarlos, para poder exponerlos, y que van a ser pues la nota de la evaluación continua, ¿no? Y que también se van a considerar como parte de los temas que se van a evaluar, en, ya sea en el examen parcial y también para el examen final. Ya, muy bien, entonces, a ver, les voy a encargar entonces que mm, aprovechar ya en una especie, como una especie de break, ya, para que eh, vayan organizándose en grupos. ¿Ya? Entonces, a ver, en un break de eh, 10 minutos, ¿ya? Y pues aprovechen de eh, ir viendo quiénes se van reuniendo, quiénes van haciendo grupo, ¿ya? Para continuar, ¿sí?
52 y supongo, alguien me preguntó si había grupo de 5, no creo que se pueda, Entonces solo grupos de pero 4. como- sí, si es que han asistido hoy día, ya supongo que se agregará otro grupo. ¿Eso sería todo entonces? Sí. Podemos abandonar normal, ¿no? Más bien, por si acaso, dicen sí, si faltan en la lista, avisan, porque no sé si están todos. Bueno, espero que sí.